SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es. Continuamos con más información en su noticiero Prensa Radial y vamos a hacer el análisis sobre lo que fue la intervención del presidente Lenín Moreno y de Guillermo Lasso, el candidato a la presidencia de la República por el movimiento Creo, Pablo. Así es, Lino, vamos a hacer información, pero antes de ello contextualicemos qué es lo que decían el presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno, y también el señor Guillermo Lasso, el opositor del proceso eleccionario último que vivió la República del Ecuador. En primera instancia tenemos las declaraciones del presidente de la República del Ecuador. El viernes pasado transparenté la situación económica del país. En resumen, este año apenas saldremos adelante. Y a partir del próximo necesitamos entre 8 y 10 mil millones de dólares anualmente solo para pagar la deuda que nos dejaron. No se actuó con responsabilidad y ahora tenemos que destinar casi lo mismo de los presupuestos de educación, salud, seguridad, defensa, juntos para pagar una deuda que, insisto, es heredada. ¿Qué es una deuda sin financiamiento? Una crisis, pues. Si usted está endeudado y no tiene con qué pagar, ¿atraviesa o no una crisis? Ahora, no es malo endeudarse. El problema es hacerlo irresponsablemente, sin el financiamiento ni los mecanismos para solventar esa deuda. Asumo esta situación. Soy el presidente de ustedes y lo vamos a hacer solidariamente. Lo dije, saldremos adelante, tomando decisiones y medidas creativas que no afecten a los más pobres. Nunca promoveremos paquetazos como los responsables de esa situación pretenden vaticinar maliciosamente. Ahora sabemos que no solo se gastó en demasía, sino que nos endeudaron. Si seguimos por la misma senda, hipotecaremos el futuro del país. Queridos amigos y amigas, necesito su ayuda para poder cumplir con mi promesa de cirugía mayor a la corrupción. He instruido a todos los ministros y ministras, así como a las secretarías de Estado, que pongan de manifiesto todas las irregularidades, que son muchas, y que de no hacerlo, que presenten inmediatamente su renuncia. A los medios de comunicación, tanto públicos como privados, les pido que ejerzan su libertad de expresión, que ejerzan su derecho y la obligación que tienen de denunciar cualquier ilegalidad o indicio de ella, cualquier acto de corrupción o indicio de él, para derivarlos, por supuesto, a las instancias competentes, a las autoridades de control y fiscalía, a las autoridades de justicia, recordarles que tienen la absoluta independencia para investigar y, de ser el caso, sancionar a los deshonestos, siempre aplicando la Constitución y la ley. Ustedes, compatriotas, ejerzan también su libertad para denunciar al funcionario corrupto. Y a todos les pido que no tengan miedo, que pierdan el miedo. No tengamos miedo a decir la verdad. Nadie tenga miedo, inclusive si las denuncias son sobre servidores de esta mi administración. Lo dije claramente en campaña: cero tolerancia a la corrupción, la de antes, la de ahora y la que posiblemente también vendrá. Eso es lealtad con los principios y con la patria. Eso es consecuencia con todos los que iniciamos este proyecto esperanzador allá en el 2007, una verdadera revolución. La lealtad es defender los valores, no el encubrimiento. Lealtad es ser consecuente, no obsecuente, no a la lealtad de favores de quien pide que no te lleves así como en la infantilidad, que no te lleves ni converses con el amigo porque te hago la ley del hielo, que no se salude a aquella persona con la que se peleó, sino lealtad a tus principios, a tus valores, a tus libres ideas. Si quiere alguien, a pretexto de lealtad, que yo solape a los deshonestos, bórreme de su lista de incondicionales y leales. Lealtad es hablar con ustedes abiertamente, serenamente, transparente, como siempre lo he hecho. Compatriotas, seamos mejores seres humanos, mejores ecuatorianos, porque de lo contrario no lograremos ser mejores funcionarios, mejores trabajadores, mejores jueces, mejores ciudadanos, mejores padres, mejores abuelos, mejores hijos, mejores compañeros. Iniciemos desde hoy una cruzada en el corazón de cada uno de nosotros para iniciar la revolución del ser humano. Seamos mejores seres humanos,
abrazando a los nuestros más frecuentemente. Llama más a tus padres, besa más a tu esposa, dedícate más a tus hijos, conversa más con tus amigos. Esa es revolución humana. Buenas noches, queridos compatriotas. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Vamos a ver si ubicamos la grabación también del líder opositor, si cabe el término, Guillermo Lasso, sobre las declaraciones, y también más adelante estaremos analizando las declaraciones de los dos ecuatorianos en este contexto de esta crisis económica que soporta el Estado ecuatoriano. Aquí tenemos las declaraciones del señor Guillermo Lasso. En primer lugar, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por estar presentes esta mañana, donde daré algunas declaraciones respecto de lo que, como ustedes saben, el pasado viernes el licenciado Moreno presentó a los ecuatorianos la situación económica del país. Fue una escueta intervención sin propuestas concretas. Debemos reconocer que dejó en evidencia el mal manejo económico de Alianza País bajo el mandato de Correa. La deuda pública no ha sido, como nos dijeron, 27.000 millones de dólares, sino cerca de 60.000 millones de dólares. El doble, más que el doble. Esta cifra rebasa el límite legal del 40% del Producto Interno Bruto establecido en la ley. Como saben, el Producto Interno Bruto de Ecuador bordea los 100.000 millones de dólares y el límite, de acuerdo con la ley, entonces es 40.000 millones de dólares. Y la deuda, según nos informa el licenciado Moreno, bordea, se acerca a los 60.000 millones de dólares. ¿Cómo esperan que los ecuatorianos confiemos en un gobierno que ni siquiera puede concretar propuestas económicas para los próximos 6 meses? Peor aún, para los próximos 4 años. Se trata del mismo partido político que ha gobernado el Ecuador durante los últimos 10 años. Y ahora nos vienen a decir que necesitan tiempo para elaborar un diagnóstico fiel sobre la situación del país. ¿Es que acaso no han estado hechos cargos del Ecuador los últimos 10 años como para ahora decirnos que necesitan tiempo para saber qué hacer con la economía ecuatoriana? Amigos, en este tema, que es de vital importancia para el futuro de nuestro país, debemos ser frontales. Nos apena saber hoy que las cifras no eran las que nos dijeron y que el licenciado Moreno nos da la razón al reconocer lo que veníamos señalando durante los últimos 5 años. Correa fue un mal administrador y además irresponsable porque violó la ley de finanzas públicas. Lastimosamente no pudimos debatir con el licenciado Moreno en campaña, dado que no aceptó ningún debate. Y era necesario que el Ecuador en época electoral escuche el intercambio de opiniones sobre estos temas de vital importancia para la vida de las familias ecuatorianas. A los ciudadanos nos cuesta entender qué hacen todavía en este gobierno el equipo económico de Correa. Ya no solo somos nosotros, sino un miembro de Alianza País
el propio licenciado Moreno, quien dice que, abro comillas, las decisiones que se tomaron fueron indebidas, no fueron debidamente mesuradas, y se puso al límite la sostenibilidad de nuestra economía, cerrar comillas. Lo dice él, las decisiones que se tomaron no fueron debidamente mesuradas y se puso al límite la sostenibilidad de nuestra economía. Eso lo dice el propio licenciado Moreno. Si hoy admite lo que no reconoció en campaña, al menos retire de su gobierno a todos aquellos que con sus decisiones provocaron la crisis económica que hoy vive el Ecuador. Pero hoy estamos aquí porque amamos a nuestro país, porque a pesar de nuestras diferencias nos interesan las soluciones para salir adelante, para luchar contra la pobreza, como lo dijimos, para crear empleo, como lo seguimos sosteniendo, y para construir un país de oportunidades para todos. Es por eso que los ciudadanos le hacemos hoy las siguientes recomendaciones al licenciado Moreno. En primer lugar, dado que es evidente que no tenía listo un programa de gobierno, le ofrecemos el programa de gobierno de Creo como punto de partida para empezar a salir de la crisis. Luego de un momento publicaremos en Twitter el programa de gobierno que el movimiento Creo presentó al Consejo Nacional Electoral y sobre el cual no quiso debatir el licenciado Moreno en campaña. En segundo lugar, ya que dice que quiere dinamizar el sector de la construcción, para lo cual revisará la ley de la plusvalía, le queremos decir al licenciado Moreno, no hay que revisar la ley, lo que hay que hacer es derogar la ley de la plusvalía, que tanto daño le ha hecho al sector de la construcción y a la generación de empleo en el Ecuador. En tercer lugar, si tanto quiere incentivar la inversión privada y el ingreso de divisas, derogue el impuesto a la salida de divisas y también el anticipo de impuesto a la renta. En cuarto lugar, desista de novelerías, desista del proyecto del dinero electrónico en manos del Banco Central. La mejor manera de fortalecer la dolarización es generando confianza. Solo de esa manera la economía ecuatoriana podrá ser verdaderamente competitiva. Sea concreto, licenciado Moreno, y no habrá puertas para salir de la dolarización. El Ecuador necesita un solo discurso, no dos, no tres, no ambigüedades, frontalidad y firmeza a fortalecer la dolarización, que eso es lo que quieren los ecuatorianos. En quinto lugar, precise los rubros y las cifras para cuantificar los ahorros fiscales necesarios que eviten un mayor endeudamiento público. Hoy tiene la oportunidad de vender los aviones presidenciales, los canales incautados, los medios de comunicación incautados. Tiene la oportunidad de vender TAME y evitar el abuso de los miembros de Alianza País que ahora secuestran aviones para que los lleven a su ciudad preferida por encima del interés de los ciudadanos. Venda tantos otros bienes improductivos del Estado que nos cuestan a todos los ecuatorianos. Además, como sabe, la capacidad de endeudamiento ha llegado
no solo a su límite, sino que se ha sobrepasado ese límite. El artículo 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas señala el límite de endeudamiento público que en ningún caso, dice la ley, podrá sobrepasar el 40% del Producto Interno Bruto. Ese indicador hoy se encuentra en el 60%. Y usted, licenciado Moreno, propone tomar 8.000 millones de deuda cada uno de los próximos 4 años. Es decir, 32.000 millones más de deuda, lo cual significaría seguir violando la ley y tomando decisiones no mesuradas que van a seguir manteniendo la economía ecuatoriana en el límite de la sostenibilidad. Sexto, incentivar la inversión privada en proyectos de infraestructura pública, adecuando el marco regulatorio en sectores como electricidad, petróleo, telecomunicaciones, puertos, carreteras. Solo así se podrá modernizar el país sin recurrir a endeudamiento público. Con creatividad y alejado de prejuicios ideológicos, se puede lograr inversión pública con recursos privados. Eso es posible, licenciado Moreno, pero supere prejuicios ideológicos. Atraiga inversión privada para la infraestructura pública en el Ecuador. Séptimo, dada la difícil situación en la que estamos, al Ecuador no le quedará más que acudir a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con un programa económico de mediano plazo, serio y creíble, para lograr financiamiento a muy largo plazo, a 30 años, a muy bajas tasas de interés, no mayor del 2%, para reestructurar la deuda correísta a la que nos ha llevado Alianza País, su partido político, licenciado Moreno. De no hacerlo, caeremos en manos de los churqueros internacionales y el problema de mayor endeudamiento con tasas del 10 y del 11% solo van a producir más crisis para los ecuatorianos. Alianza País y su mala administración económica pone al Ecuador hoy en la situación de que su gobierno, el mismo, el de Alianza País, tenga que recurrir al Fondo Monetario y al Banco Mundial. Por último, para llevar a cabo estas reformas, les sugerimos que llame a los ecuatorianos más capaces, despida de su gobierno a los ineptos que llevaron a la crisis económica que vive hoy el Ecuador. Llame a los más capaces, alejado de prejuicios ideológicos, le insisto, y separado del tutelaje desde Bélgica, para encontrar la mejor salida a la crisis económica. Hoy, la ideología solo admite buenas decisiones para lograr buenos resultados en beneficio de todos los ecuatorianos. Además de estas 8 recomendaciones, no podemos dejar de mencionar que los asambleístas de Creo investigarán a todos aquellos funcionarios públicos que tengan responsabilidades legales, políticas y penales por violar la ley al sobrepasar el límite de endeudamiento público que establece el artículo 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, y por falsear información. No puedo dejar de sugerirle al licenciado Moreno que la primera medida económica que requiere hoy el Ecuador es una lucha sin cuartel
en contra de la corrupción. Si el licenciado Moreno quiere que le creamos su intención de luchar contra la impunidad de los corruptos, debe pedirle la renuncia a JG y así evitar que RR, TT, AM y otros de sus compinches terminen quedándose con el esfuerzo del pueblo ecuatoriano. Ecuatorianos, no podemos caer en el tongo de Alianza País, que hoy pretende copar el espacio de gobierno y también el de la oposición. No, señor, los verdaderos opositores estamos aquí, hoy, poniendo cara en representación de todos aquellos ecuatorianos que votaron por un cambio de fondo y no solo de forma. Cambio de fondo para lograr la prosperidad de la familia ecuatoriana y no solo formas que pretenden sedar a la sociedad ecuatoriana para que se adapte al paquetazo que pretenden en el próximo mes de septiembre. Esperamos que estas breves pero sinceras recomendaciones sean acogidas por el bien de las familias ecuatorianas, por el bien del futuro del Ecuador, por el cuidado de nuestra juventud, de nuestros niños, para lograr ese país donde todos queremos vivir. El país de todos, sí, pero un país de oportunidades, un país donde cada ecuatoriano, cada padre de familia y cada madre de familia tengan derecho a prosperar sin ser cuestionados, sin ser insultados, sin meterle la mano en el bolsillo de las familias ecuatorianas para que luego ese dinero termine en el bolsillo de los corruptos. Muchas gracias a todos ustedes, queridos amigos. Quedo a disposición para algunas preguntas. Una breve ronda de preguntas por honor al tiempo. Comencemos con Teleamazonas. Buenos días, señor Lazo. El bloque de Creo desde la Asamblea explorará la posibilidad de enjuiciar políticamente a estos exfuncionarios que usted dice son responsables de la crisis económica. Y la pregunta intermedia es, ¿dentro de estos exfuncionarios también estaría el expresidente Correa? Definitivamente que sí. Esa es la obligación política, la obligación moral de asambleístas de oposición que no pueden permitir dejar pasar estas cosas como si nada hubiese sucedido en el Ecuador. El señor Correa, si realmente quiere enfrentar la responsabilidad de sus malas decisiones, debería de volver de Bélgica para aquí en el Ecuador aceptar los debates necesarios que demuestren claramente su responsabilidad ya no solo política en la crisis, sino legal por haber violado el artículo 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. ¿Se buscará enjuiciarlo políticamente al expresidente Correa? Pablo, esta era la intervención del señor Guillermo Lasso Mendoza, ex candidato a la presidencia de la República del Ecuador por el movimiento Creo, donde hace observaciones al informe económico que lo puntualizó el viernes anterior y que lo ratificó el día de ayer en cadena nacional el presidente Lenín Moreno. La situación actual del Estado ecuatoriano en tema económico y pone a consideración el plan de trabajo económico que lo tenía en mente en caso de llegar a ser presidente de la República el señor Guillermo Lasso. Consideraciones muy puntuales que las hizo Guillermo Lasso al presidente Lenín Moreno, Pablo. Así es. El presidente de la República fue muy elocuente en manifestar algo que lo podemos digerir en la siguiente forma. Hasta diciembre tenemos capacidad económica. Para ser entendible en el lenguaje del ciudadano, hasta diciembre podemos tener ingresos económicos por trabajo. El próximo año las circunstancias van a ser muy duras porque a lo mejor tenemos trabajo o no tenemos trabajo. A lo mejor no vamos a tener la misma capacidad económica que hemos tenido ya presupuestada hasta el mes de diciembre del presente año.
En otras palabras, está financiado la parte económica hasta diciembre, no al 100% en el Ecuador, pero el próximo año las consideraciones económicas de Estado van a ser muy difíciles. Y cuando hablamos de Estado, significa que el pueblo ecuatoriano va a sufrir consecuencias en el bolsillo. Y cuando hablamos de la economía, hablamos del bienestar, hablamos de un montón de soberanías que nos vendieron con el lenguaje político de la Revolución Ciudadana. Pero hay algo fundamental que dijo el presidente de la República. Y hay que saberlo leer, Lyndon, en las palabras profundas. Y que a propósito nos sintonizan en la ciudad de Ambato, en la provincia de Tungurahua, el señor Gerardo Flores, que también sigue de cerca esta transmisión, Pablo. Así es, Lyndon, un saludo a todos que nos están siguiendo a través de las redes sociales por este sistema de comunicación. Manifestábamos que dijo algo fundamental, por eso hay que saber leer las palabras profundas del presidente, por muy sencillas que resulten. Habló del tema ético y moral de un ciudadano, el de ser demócrata, y poder entender lo que dice. Claro, podemos ser amigos. El proceso inició en el 2007, pero uno se le puede contextualizar unas palabras que no las dice, pero que están en ese bagaje de lo que él habló. Fuimos compañeros en el 2007, pero hubieron allí personas que se desviaron de una posibilidad política para beneficio del Estado y para beneficio de la población. Quienes nos mantenemos en la ética y en la moral, sabemos descifrar aquellos actos negativos y dolosos de otros ciudadanos en contra del Estado. Y es deber de saber mantenerse en la línea de la ética y de la moral, o simplemente seguir aquellos que defraudan lo que sería el compromiso con los ciudadanos y con el Estado. Por allí dijo algo en esa contextualización, Lyndon, que me parece pertinente. Y en otras palabras, se está alejando de quién ha sido el causante de esta crisis económica, que tiene un nombre: el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. El presidente manifiesta y da la orden. Todos los funcionarios, Fiscalía, Corte de Justicia, Contraloría y todas las institucionalidades de control hagan su trabajo, investiguen. Y lo que ayer manifestábamos, Lyndon, el deber y la responsabilidad con el Estado, de los periodistas y medios de comunicación, de fiscalizar y auditar los actos públicos de funcionarios, de cualquier rango y nivel. Porque aquí en la provincia de Loja también hemos visto a muchos funcionarios con riquezas insospechadas, que no sabemos de dónde o dónde existió ese diluvio de monedas para que el resto del pueblo de la provincia de Loja pueda también tener la misma suerte que algunos funcionarios de la provincia de Loja. No estamos entrando en el sentido de ser envidiosos, esa es la palabra castiza del pueblo. No, estamos entrando en el sentido de que se respeten los dineros del pueblo ecuatoriano para evitar esta crisis económica a la que nos ha llevado. No solamente el tema ideológico, sino una persona que se creía iluminado de cómo se tiene que gobernar los estados bajo principios de socialismo, bajo principios de comunismo y bajo principios de redistribución de riqueza de los unos hacia los otros. Aquí no hay mesías, aquí hubieron torpezas administrativas que nos encauzaron y nos enrumbaron a un desastre económico. Entonces, Lyndon, cuando dice el presidente de la República y da la orden de que se investigue y que cualquier funcionario que intente opacar, obstruir información, que sea llamado la atención para su posible juzgamiento por intentar encubrir hechos dolosos en contra del Estado. Entonces, contextualizando las declaraciones del presidente de la República, yo creo que ese es el camino, y los medios de comunicación tienen que hacer eso.
Y hoy nos estamos ratificando porque siempre hemos manifestado el espíritu de las leyes. Y resulta que el espíritu de la ley de comunicación nos está dando a claridad la razón que hace 8 años discutimos en muchos foros sobre la ley de comunicación. La ley de comunicación surgió para amedrentar, para meternos miedo a todo el pueblo ecuatoriano, para no decir nada de actos corruptos que se estaban propiciando en el gobierno del economista Rafael Correa. Y con la ley de comunicación callaron. Y nos sometimos, porque cuando queríamos dar a conocer algún criterio de opinión sobre estos temas, muchos medios de comunicación se convirtieron en cómplices y encubridores de este desastre económico del Estado ecuatoriano. ¿Y todo por qué? Porque no supimos defender la libertad de expresión y opinión del pueblo en cualquier extracto y en cualquier tecnología existente en el Ecuador. Entonces yo creo que el deber en este momento de los medios de comunicación es topar a profundidad estos temas e ir señalando, no como una cacería de brujas, sino ir señalando la ruta del dinero durante estos últimos 10 años, supuestamente de la década ganada, de la larga noche neoliberal. Y hoy resulta, de las declaraciones del presidente de la República, que existió una larga noche del socialismo y de la revolución del siglo XXI, encarnada en la Revolución Ciudadana, donde se hizo lo que se quiso hacer por disposición, y afianzados y apoyados por muchos argumentos jurídicos e institucionales. Que si nos quieren activar la ley de comunicación, actívenla. Pero el presidente dijo, de mando de los medios de comunicación, el deber cívico de comenzar a ilustrar a los ciudadanos para que pierdan el miedo. Porque sin temor podemos encontrar la ruta del dinero de muchos funcionarios que con escasa brillantez, con escaso perfeccionamiento intelectual, nos gobernaron no solamente en provincias como la provincia de Loja, sino en el contexto nacional. Y es importante, Pablo, de acoger esas palabras que lo profundiza el presidente Lenín Moreno. Llamar a los organismos de control para que hagan su trabajo de responsabilidad con el Estado ecuatoriano. Y lo que usted manifiesta, y le preguntaba al ingeniero Juan Carlos Arzosa más temprano, ¿por qué no hacer una medición política de cuál ha sido el incremento del patrimonio familiar de los funcionarios en estos últimos 10 años, con las escrituras de hace 40 años del patrimonio económico de un historial familiar de cada uno de los funcionarios? Y allí se podría ir determinando cuál ha sido esa herencia que ellos han tenido de hace 50 años. Y el organismo de control, Pablo, la Contraloría en estos momentos debe de sanear y hacer una reingeniería de su personal para trabajar en los exámenes de auditoría. Y en el tema de lo que es el endeudamiento, la situación económica, políticamente ya es hora de aplicar lo que decía el señor Guillermo Lasso, el Código Orgánico Integral Penal y la Constitución de la República del Ecuador, que fue aprobada por ellos mismos porque sobrepasa el 40% de endeudamiento de el Ecuador, como lo establece la Constitución. Y la Asamblea Legislativa tiene la potestad de llamar a los asambleístas o exasambleístas que formaron o integraron la Comisión de lo Económico, que analizaron la elaboración del presupuesto del Ecuador en los años anteriores. ¿Bajo qué perspectivas ellos aprobaron esas cifras? Porque anoche estaba observando de que hay mensajes, como se dice normalmente en empresas privadas, la doble contabilidad. Entonces es hora de que las instituciones que hizo referencia el presidente Lenín Moreno transparenten la información sobre esta situación
que está atravesando el Ecuador. Y el Poder Judicial tiene toda la potestad de hacer este proceso de seguimiento que lo dice el presidente de la República. Lindo, y ayer, por ejemplo, hacíamos referencia al tema del expresidente de la República. Él tiene responsabilidad directa sobre este tema. Y a lo mejor en los parámetros que determina la Constitución para su posible juzgamiento por daños a la estructura del Estado ecuatoriano, a lo mejor deban de ser observados. No solamente por el tema de traición a la patria. Estamos hablando de 60.000 millones de dólares, que es más del 40% lo que permite la Constitución en el marco del endeudamiento de acuerdo al Producto Interno Bruto del Estado ecuatoriano. Pablo, y vamos un poco retrocediendo la historia. Cuando aquí se manifestaba de cuál es el nivel de manejo económico y se puntualizaba en los diferentes medios de comunicación nuestro criterio sobre el manejo económico, inmediatamente salían los militantes de Alianza País a decir que eso es mentira. Y yo recuerdo que voy a obviar por el momento el nombre de un analista económico que es oriundo de Loja, que en un Twitter me respondía que estoy totalmente desubicado sobre el manejo económico porque el presidente Correa en ese entonces estaba haciendo bien las cosas en el manejo económico. Hoy lo estoy escuchando, ¿sabe qué? Y quisiera verle la cara, decir de que me he equivocado y que el manejo económico, como dice el presidente Lenín Moreno, es la realidad que está viviendo el Estado ecuatoriano. Claro, Lino, hay una circunstancia. Es que nosotros pensamos políticamente, pero sin el estómago, Pablo. Así es. Y ventajosamente, aún vive una persona que conoce el tema de manejo del presupuesto del Estado ecuatoriano, que pasó más de 40 años dentro del aspecto económico. Aún vive. Y esas direcciones económicas es la que nos alertaba en ese debido momento y la que nos sigue alertando. Usted recuerda, Pablo, si le podemos llamar debate porque fue conversatorio. El presidente de la República, Rafael Correa Delgado, en ese entonces, creo que fue a finales del 2015, con el señor economista Alberto Dajid, ex vicepresidente de la República, el economista Mauricio Pozo y el economista Ramiro González. De las dos personas primeros que nombré, el economista Dajid y Mauricio Pozo, le hicieron observaciones al manejo económico. Incluso el economista Mauricio Pozo dijo, esperemos hasta diciembre. ¿Por qué en ese momento no se transparentó las cifras económicas y esperamos a este momento para decir que el Ecuador está en una verdadera crisis económica, Pablo? Es muy sencillo, porque todavía estaba en territorio ecuatoriano. Y el brazo, aunque doloso de los artículos jurídicos del Estado ecuatoriano, podían alcanzar a dicha deidad de oropel. Pero hay algo fundamental que dijo el señor Guillermo Lasso, y en eso vamos a centrarnos en esta parte. Más allá de vender los aviones, más allá de vender el parque automotor del Estado ecuatoriano para intentar ahorrar, de lograr la ley de plusvalía, que debería ser uno de los caminos primarios en este contexto de concertar al pueblo ecuatoriano. El tema de la ley de comunicación, el tema del mismo Código Integral Penal, que tiene que ser revisado a profundidad bajo el contexto del imperio de la justicia, de una civilización jurídica para castigar actos y hechos dolosos de cualquier ser humano bajo circunstancias de lo que sería la convivencia civilizada, donde el principio de libre albedrío, de derechos fundamentales sean respetados por cualquier código y un debido proceso. Y además de ello, Lindo, usted recuerda que cuando en los medios de comunicación se intentaba hablar, por ejemplo, del tema económico, porque estaba también en el código, en códigos jurídicos, de que si se genera una alarma que pueda generar conmoción social en materia económica, directamente iban a los barrotes. Acá,
o por decir cualquier información que no estaba contextualizada, contrastada, recontracontrastada, con documentos y con pruebas, como dice la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional Legislativa, con documentos, con pruebas, porque eso es lo que se han aprendido ese libreto. Tranquilamente eran sancionados. ¿Y qué pasa cuando el expresidente dio información falsa? ¿Qué es lo que pasa en ese nivel de jerarquía? Presidente y funcionarios. Exacto. Incluso el ministro de Economía, que está al momento de asesor económico, emitió información falsa. Ese señor deberían de comenzarlo a investigar, y si tiene responsabilidad, directamente a los calabozos. Pablo, porque está en juego el Estado ecuatoriano. Pablo, ¿usted recuerda cuando Ecuavis, a través de su programa 360, que lo dirige Tania Tinoco, hacían referencia sobre la obesidad del aparato burocrático del Estado ecuatoriano? Y usted estaba entrevistando al ingeniero Juan Carlos Torres y manifestó que este servidor, Lyndon San Martín Rodríguez, está totalmente equivocado sobre las cifras económicas. ¿Hoy qué me dirá cuando el presidente Lenín Moreno manifiesta lo contrario? ¿O es que en ese momento el ingeniero Juan Carlos Torres defendía ¿qué? ¿El estómago o una candidatura para aspirar a ser en ese momento uno de los candidatos que nunca fue favorecido, Pablo? Así es, Lyndon, y nosotros lo único que estábamos buscando es la tranquilidad, la permanencia y el desarrollo del Estado fundamentado en las bases del republicanismo. Siempre hemos criticado posiciones ideológicas. Y por eso yo manifiesto que esta ocupación ideológica de América Latina que surgió en Sao Paulo, pero cuyas bases genéticas se encuentran en el poder de los señores Castro y también de aquel populista Hugo Chávez, que hoy tiene un referente de un salvajismo de conducción del Estado. Da pena de ver cómo cae el pueblo venezolano por las balas de la dictadura. Y eso es lo que no queremos. Si el señor presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno, está dando señales y luces de que hay que perfeccionar el Estado ecuatoriano fundamentado en lo que sería el compromiso y trabajo de todos los sectores, yo creo que es el deber de todo ciudadano ecuatoriano. Como dijo el señor Guillermo Lasso, convoque a los miles de ecuatorianos no solamente para que estén dentro de la institución, sino que apoyen este tema de una lucha contra la corrupción profunda. Y yo creo que allí estaría el compromiso de todos los ciudadanos ecuatorianos, de arrimar el hombro en función del Estado. Porque dijo algo también fundamental don Guillermo Lasso, que el señor presidente actual es de Alianza País, de la lista 35. Sí, es cierto. Pero también dentro de esas bases hay demócratas como también hay dictadores. Y al demócrata es fácil visualizarlo por las informaciones y por las características de cómo se mueve en determinar su capacidad de advertir si es demócrata o simplemente está en el nivel del tiranismo que ha soportado o vive cualquier Estado a nivel mundial. Entonces hay que saber determinar también cuál es la diferencia entre un ser humano y otro ser humano. El derecho a la duda, de acuerdo a las posiciones y las acciones, debemos de dejar y medirlas. Hay que medir en este momento las acciones del uno con el otro para determinar quién se acerca al nivel del demócrata y quién se está alejando de temas dictatoriales como sí los existió en la República del Ecuador meses atrás en el manejo del gobierno. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es